Buenas noches, amados hermanos, que Dios les bendiga. Qué privilegio estar una noche más en la casa del Señor con el único propósito de adorarle, bendecirle y glorificar su santo nombre. Gloria a Dios. Sean bienvenidos, amados hermanos, en Cristo Jesús a este momento de estudio. Sean bienvenidos también los amigos que se conectan con nosotros. Y esta noche vamos a estudiar su palabra. Sabemos que siempre que abrimos este libro, Dios nos habla a nosotros y nos habla conforme a nuestra necesidad. Él nos habla perfectamente lo que nosotros necesitamos. Amén. Así es que pongamos atención en esta noche. Póngase ahí cómodo, tal vez en el comedor con su cuaderno, su Biblia en especial, su lapicero para que escriba los versículos, y juntos vamos a estudiar una hora aquí. Y pongamos atención, meditemos en su palabra y ya verá que vamos a salir bendecidos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y el tema de esta noche es: ¿le doy yo a Jesucristo el primer lugar en mi corazón? Usted, mientras estemos estudiando, escudriñe su corazón y diga: ¿le doy yo el primer lugar a mi Señor en mi corazón? ¿Es Él el principal, el que ocupa el primer lugar, no el segundo, no el tercero? Amén. Usted medite en eso y vamos a leer su palabra en el libro de Marcos, capítulo 10 y verso 17 al 30, pero antes de esto vamos a orar. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Amoroso Señor, en esta noche venimos unidos con tus hijos, Señor, delante de tu presencia para adorarte, para bendecirte, para honrarte, Señor, y para decirte que no hay Dios tan grande como tú, Padre Santo. Gracias, mi Señor, por este privilegio grande que nos da de presentarnos delante de su presencia, Señor. Y así le suplicamos y le pedimos que perdone todas nuestras iniquidades, que perdone todas nuestras faltas delante de su presencia, Señor, porque sabemos que somos humanos y que fallamos cada momento, Señor, pero nuestro propósito y nuestro deseo es adorarle, hacer lo correcto cada día, Señor. Pero somos humanos y con un pensamiento, con una mirada, y yo siempre digo que hasta la manera de caminar, a veces caminamos de una manera que nuestros pasos bruscos podemos ofenderle a usted, Padre. Perdónenos, Señor, y nos presentamos porque sabemos que usted nos ha escogido. Su palabra dice que desde antes de la fundación del mundo usted nos escogió, nos ha redimido con la sangre del Cordero. Gracias, mi Señor, porque usted es fiel, usted es santo, usted es sublime, usted es eterno. Gracias, mi Señor. Y este estudio lo ponemos en sus manos, Señor, y háblenos conforme nuestra necesidad, conforme su misericordia, Padre. Vengo poniendo, Señor, sus hijos en sus manos, la iglesia Senda de Vida, Padre, en sus manos, mi Señor, que su nombre se glorifique en sus corazones, Padre Santo. Sabemos que ellos están en sus casas, Padre bendito, pero desde ahí, Señor, yo sé que ellos están adorándole, están bendiciendo su santo nombre, mi Señor. También a todas las personas que se han conectado, Padre, Señor, están en sus manos. Yo los pongo en sus manos, Señor. Bendígalo grandemente, Señor, porque usted, Señor eterno, nos bendice con grande bendición, Padre. Bendígalos a ellos también, donde quiera que se encuentren. Señor, bendígalos grandemente. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a leer en el libro de Marcos, capítulo 10, verso 17 al 30, vamos a leer. Y dice así su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio,
no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decir, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones en el siglo venidero, la vida eterna. Y en el siglo venidero, la vida eterna, dice ahí. Gloria a Dios. Y vamos a venir al verso 1. Y dice allí, no sé si en su Biblia dice el joven rico. Gloria a Dios. El joven rico dice allí. Vamos a empezar en el 17 de donde leímos. Amén. Y dice así la palabra. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Quedémonos allí en ese versículo. Yo anoté aquí, la mayoría de personas tienen metas, tienen un plan, dice, para su futuro, ¿verdad? La mayoría de personas cuando ya tienen el conocimiento, cuando ya tienen la mayoría de edad, aún desde pequeño, la persona dice, oh, yo cuando tenga esta edad voy a tener un buen trabajo, voy a estudiar y voy a sacar una profesión, una carrera para yo ser una persona que llegue a tener esto, llegue a tener el otro. Eso lo piensa casi la mayoría de personas, ¿verdad? Y tienen un plan, tienen una meta y dicen que ellos van a luchar contra viento y marea para hacer realidad sus sueños. Amén, gloria a Dios. Para cumplir esos sueños, para que se haga realidad, ¿verdad? Ahora bien, cuando nosotros estamos en los planes del Señor, cuando el Señor nos llama a venir a su evangelio, a su obra, amén. Cuando el Señor tocó nuestro corazón y venimos al Señor Jesucristo, cuando el Señor nos llama, nos escoge, nos pide, entonces cuando venimos al Señor Jesucristo, traemos todos esos planes que ya hicimos, ¿verdad? Pero al venir a la obra del Señor, y si el Señor nos pide cambiar ese plan, cambiar esas metas, esos sueños, ¿qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que voy a hacer? Dice. Y nos dice y nos pide tomar el control Él de nuestra vida, de nuestro futuro, de nuestro plan,
de nuestras metas, de nuestras circunstancias de la vida. Él dice, hijo, yo quiero tomar todo de tu vida para mí, y yo quiero ser el que voy a guiarte, porque así dice la palabra, ¿verdad? Que cuando el Espíritu de verdad venga a nuestras vidas, Él nos guiará a toda verdad. Gloria a Dios. Entonces dice, y la pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros a renunciar o a ceder, a darle ese lugar al Señor, de que sea Él el que escoja nuestras metas, el que escoja nuestro futuro? Porque acuérdese que el futuro de nuestras vidas está en el Señor. Entonces, ¿estamos dispuestos nosotros a renunciar? ¿Estamos dispuestos a cederle ese lugar al Señor y que sea Él el que tome el control de mi vida, de mi corazón, de todo lo que yo soy? Gloria a Dios. Cuando el joven rico hizo la pregunta a Jesús, ¿qué fue lo que el Señor le dijo? Y miremos el primer versículo que ya lo leímos, ¿verdad? Al salir él, dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Cuando dice así, al salir él, o sea, el Señor, para seguir su camino, vino uno, una persona, un joven, un hombre, y dice, corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces, pongamos atención en todos esos versículos que vamos a leer. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios, le dijo el maestro de maestros, ¿verdad? Y él que era Dios. Y dice después el verso 19, los mandamientos, ¿sabes? Le dijo, los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y quedémonos ahí en ese versículo. Mire, él le hizo esa pregunta al Señor, Señor, maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y le dice el Señor, ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno, dice, hay bueno, sino solo uno, que es nuestro Dios. Amén. Entonces, después le responde la pregunta que le hace, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces el Señor le hace referencia, ¿verdad? Los mandamientos, ¿sabes? ¿Por qué? Porque sabemos que a ellos les enseñan la Torah desde el temprano, o sea, saben esa palabra del Señor. Entonces dice, los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces el rico, mientras Jesús hablaba, él dijo, wow, ya la hice porque yo desde joven he guardado todo eso. Y entonces dice el verso 20, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Mire, era un muchacho bueno porque no había, él le dijo, le confesó, le dijo, yo, maestro, le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Fíjese que tenía muchas cosas buenas, dice. Entonces, porque mientras el Señor le daba todas las líneas que dice aquí, a los mandamientos, ¿sabes? Le digo, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, wow, hoy sí ya la hice porque yo he hecho esto desde mi juventud. Entonces, el verso 21 dice, entonces Jesús mirándole, le amó. Mire, el muchacho cuántas cosas buenas había hecho desde su juventud, dice. Pero mire esto, en el verso 21 dice, cuando el muchacho le respondió eso a Jesús, Jesús se le quedó viendo, porque acordémonos que Él puede escudriñar nuestro corazón y nuestra mente, y Él sabe qué pensamos, Él sabe qué decimos o qué vamos a decir, Él lo sabe. Y dice,
Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Después que el joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces el 21 sigue diciendo, una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, le dijo, y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Mire, una cosa te falta. ¿Por qué le dijo Jesús? Mirándolo, dice, le amó. Dice, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, porque el Señor ya sabía lo que él iba a responder, él ya sabía lo que era el muchacho, pero había algo que estorbaba en su vida, ¿verdad? Había algo, hermanos, por eso es que yo desde el principio les dije, escudriñemos nuestro corazón, nuestra mente, para que miremos qué es lo que hay primeramente en mi corazón. ¿Ocupa el Señor el primer lugar en su corazón, en mi corazón? Pregúntese allí usted. Y dice, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Gloria a Dios. Y dice, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Y verso 22 dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue contento, hermanos, porque él había hecho lo correcto. Se fue contento. Mire la palabra del Señor que dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, dice, porque tenía muchas posesiones. Qué triste, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos en el corazón algo que amamos más que al Señor, que amamos más que la obra de Dios, que amamos más que lo más importante que nos lleva a la vida eterna. Así dice, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Y usted durante leamos estos versículos, vaya meditando en su corazón, como yo medito en el mío, y vaya diciendo, ¿quién ocupa el primer lugar en mi corazón? ¿Es su casa, su carro es lo que ocupa el primer lugar en su corazón? ¿La mascota, su gato, digamos, ocupa el primer lugar en su corazón? ¿O el otro animal, un perro? Pues que hoy todo el mundo anda caminando en la calle con un perro, cualquier cosa, pero hay una mascota antes que Dios. Pregúntese, preguntémonos. Y dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Era un hombre rico. Tal vez no era un jovencito de 15 años ni de 20 años, tal vez ya tenía 30, tenía 40. Bueno, en mi país cuando uno ya tiene 24 ya piensa que está mayor, y no, ese es jovencito. Pero aquí dice que este hombre tenía muchas posesiones y se fue triste. Dice, pero él, afligido, cuando oyó las palabras de Jesús, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿A dónde tenía él su corazón? ¿A dónde? Pregúntese allí, porque aquí no hay nadie en esta banca, ¿verdad? Pregúntese. Dice, ¿quién ocupa el primer lugar en su corazón? Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pero fíjense que mientras él hablaba todo esto, había alguien también que le estaba escuchando al Señor. El Señor le estaba hablando al rico, pero todo el grupo de discípulos que andaba con él estaban poniendo atención, meditando en las palabras que Jesús estaba diciendo. No solo al rico estaba aprovechando de oír a Jesús, sino también sus discípulos. Entonces, dice, los discípulos se asombraron de sus palabras. Fíjese, ellos estaban poniendo atención, que era la conversación que el Señor tenía con el joven rico. Entonces dice el 23, Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos,
cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Por qué? Porque el corazón lo tienen allí. O sea, el corazón está inundado de riquezas materiales, riquezas, dinero, posesiones. Lo tenía lleno su corazón, pero no tenía al Señor adentro de su corazón. Los discípulos se asombraron, dice, de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. El rico confiaba en sus riquezas. Y vamos a ver que el Señor Él no está interesado en que usted le dé todo lo que tiene, y lo vamos a ver más adelante. No se vaya para otro lado, al baño o algo, para que oiga qué es lo que el Señor quiere, ¿verdad? El Señor no está interesado en el dinero, Él no está interesado en su casa ni en nada, no está interesado, porque la palabra dice en Ageo 2:8, dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. O sea, todo lo que tenemos viene de Dios, es de Dios, no es mío. Todo lo que yo tengo es prestado. Amén. Ni esta ropa es mía. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, los discípulos se asombraron y dice: wow, dice, pero si nosotros, entonces qué difícil va a ser para los pobres, porque si nosotros no tenemos dinero, si la gente no tiene dinero para donar, y así dice aquí, para tener tesoros en el cielo, ¿cómo vamos a hacer? Mientras Jesús hablaba, la mente de los discípulos corría de un lado a otro, ¿verdad? Pero como el Señor conoce los pensamientos, dice: los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y eso no es de la aguja que usted cose de su pantalón, su vestido. Ese es un portillo, le llamamos nosotros, hay un cerco que le han hecho un hoyo y pasan allí. De eso se refiere, no se refiere a una aguja, hoyito de la aguja, porque eso no es así. Pero dice: más fácil es, dice el verso 25, es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Verdad? Porque como aquí atrás el Señor le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Entonces ellos ¿y cómo un pobre va a tener dinero, verdad? Si apenas alcanzamos para la comida. Pero déjeme decirle que el Señor les explica a estos varones, y entonces vamos al verso 27. El 26, porque ellos dicen: ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces mire el verso 28. Entonces Pedrito, que siempre sale a la defensa, ¿verdad? Él siempre es el primero que habla. Y dice: entonces Pedro comenzó a decir: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Que mientras el Señor hablaba con el rico, Pedro también pensaba y decía en su corazón, dice: wow, pero nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué fue lo que dejó Pedro? El bote, la atarraya, el remo para pescar, dejó tal vez su casita, dejó el pescado, y él dice: lo dejamos todo por ti para seguirte, dice. Entonces Pedro comenzó a decir: he aquí, nosotros hemos dejado todo, Jesús, y te hemos seguido. Porque
él quería que le dijera, oh sí, Pedro, mira, sí, ustedes han hecho bien, han dejado todo. Eso es lo que quería Pedro oír del Señor. Pero miremos qué le dijo el Señor a Pedro. Entonces, vamos a leer otra vez el 28. Entonces Pedro comenzó a decir, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. El verso 29 dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio. Amén. Porque cuando Pedro habló, cuando Pedro oyó toda la conversación que el Señor dijo, hablaba con el rico, seguramente pensó, dice, pero también ellos han de haber dicho, oh, nosotros, ¿qué oportunidad tendría un pobre? Eso pensaba, que ya lo dije más antes, un pobre para ser salvo, y nosotros, o alguien que preguntase. Miremos que dice, si hay alguna diferencia entre un rico y un pobre, gloria a Dios. Pero volvamos a leer el 28, dice, entonces Pedro comenzó a decir, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio. Y nos quedamos allí. Vamos al libro de Romanos 3:20. Y esto es por si alguien se hace preguntas, ¿verdad? Vamos a ir a Romanos 3:20. Busque allí en su Biblia, Romanos 3:20. Vamos a leer la palabra, unos versículos. 3:20 dice, vamos a ver, no hay ninguna diferencia entre un rico y un pobre. Aquí en esta vida miramos los ricos que tienen sus grandes mansiones, sus grandes aviones, barcos o terrenos o cosas, pero en lo espiritual, en el cielo, no existe eso. Y dice aquí el verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Gloria a Dios. Nos vamos a quedar allí por el momento. Es el conocimiento del pecado, dice el 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. El 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Y el verso 24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia divina, la redención que es en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Porque como dije al principio, Dios no está interesado en sus riquezas. Si por eso, si usted llegara a pensar, ay no, pero si me hago cristiano, me hago evangélico, yo me voy a hacer pobre, que piensa que va a dar los diezmos, que va a ofrendar. Dios no está interesado, déjeme decirle, en su dinero, no está interesado en sus bienes, y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero mire, la salvación es por fe, no es por obras, porque yo puedo hacer muchas obras, puedo dar puedo entregar mi cuerpo, dice el apóstol Pablo, para ser quemado, pero si no hay amor, si no hay esa entrega a Jesucristo, de nada me sirve. Entonces dice aquí, la justicia de Dios, dice,
vamos a ver el 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, para todos, pobres, ricos, jóvenes, mayores, gordos, delgaditos y de toda clase, de colores, de todo, para todos. El Señor no hace acepción de personas y dice para todos los que creen. Aquí la importancia es creer en Él, porque no hay diferencia, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y vamos al 28, dice, y concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amén, porque si miramos aquí atrás dice que ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, porque nosotros somos salvos por fe, por la divina gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Gloria a Dios. Gloria sea mi Señor, ¿verdad? Estamos entendiendo la palabra y más adelante vamos a ver que Dios no está interesado en sus posesiones y que nosotros no tenemos nada, porque la palabra dice que desnudos salimos del vientre de la madre y desnudos vamos a regresar allá. O sea, todo lo que aquí usted o yo podemos acumular, digamos así, no lo podemos llevar el día que nos muramos, no podemos llevar nada. Lo único que llevamos son lo que nosotros hicimos en esta tierra, el corazón que le entregamos al Señor, las obras, dice, ¿verdad? Después de haber aceptado a Cristo. Vamos a ver, volvamos a Marcos, porque nos quedamos, creo, en el 29. Respondiendo Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Gloria a Dios. Amados hermanos, Dios quiere tener el primer lugar en su corazón, en el mío, en el suyo. Él quiere ser lo más importante que usted tenga en su vida, que no sea los hijos, que no sea el esposo lo más importante. Él primero, el más importante es el Señor en nuestro corazón. Eso es lo que quiere el Señor, pero vamos a verlo poco a poco. Gloria a Dios. Entonces, volvimos a Marcos. Nosotros, como dije al principio, tenemos que meditar desde el principio que empezamos a estudiar la palabra. Dije que fuéramos meditando quién o qué ocupa el primer lugar en mi corazón. Amén, porque dice, negarse a sí mismo implicaba lo que el Señor estaba diciendo, es darle al Señor el lugar más importante de su corazón, de su vida, porque en la vida de este hombre, de este joven, lo más importante para él era el dinero, sus posesiones, todas sus riquezas que él tenía, porque tenía muchas, dice allí, ¿verdad? ¿Qué era lo más importante? ¿Qué era el dinero de este hombre? Lo más importante, o era dárselo a Dios, ¿verdad? Porque muchos piensan que al venir al Evangelio, dice, porque los diezmos dice que son para el pastor, y no es así, amados hermanos. Nosotros cuando ya entendemos el plan de salvación, no son así las cosas. Cuando una persona se entrega de verdad al Señor y le entrega su corazón completamente,
le nace de su corazón, y créame que cuando usted da algo para la obra, no le hace falta en su vida, porque Dios multiplica lo que le ha quedado en su cuenta. Amén. Dios quiere que nosotros le demos todo nuestro corazón, nuestra voluntad, el lugar que debe de ocupar el Señor. Entonces dice el dinero, como dije unos segundos atrás, la persona dice, no me hago evangélico porque voy a tener que dar mis diezmos, y se preocupan por eso. Y que déjeme decirle que los diezmos no son del pastor. Cuando alguien da diezmo o ofrenda, ese dinerito que entra a la iglesia se esparce en diferentes áreas de la iglesia. Al pastor se le da una ofrenda, ¿verdad? Pero porque la palabra dice que el obrero es digno de su salario, así dice la palabra, ¿verdad? Y entonces la iglesia no depende de ninguna organización. La iglesia evangélica solo depende de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que la mantiene y la lleva adelante. Sea que usted dé o no dé, la iglesia sigue caminando, como dice el corito. Entonces, cuando usted se entrega con todo su corazón al Señor, es que le nace adentro y no le duele, gloria a Dios. Y da lo que no solo da el servicio con sus manos, da también lo que a Dios le pertenece. Pero Dios no está interesado en su diezmo ni en su dinero, porque la palabra le acabo de leer en Ageo 2:8, dice el Señor, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. No lo dice el pastor, no lo dice la hermana que está aquí enfrente de ustedes, lo dice la palabra. Entonces, déjeme decirle, cuando entra un dinerito aquí a la iglesia, se paga la casa donde estamos hablando del Señor, se paga la luz, el agua y cosas que hay que hacer. No es para el pastor. El pastor se le da una ofrenda, no es un sueldo ni un salario, es una ofrenda que viene de parte de Dios. Gloria a Dios, bendito es. Pero cuando entendemos ese plan del Señor, todo es tan fácil, amados hermanos, y es tan lindo cuando nace de nuestro corazón. Gloria a Dios. Y vamos a ver también en Primera de Crónicas, yo lo voy a leer, y si usted lo puede anotar en su cuaderno, dice, porque el rey Salomón decía, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido te damos, y de lo recibido de tu mano te damos. Mire, cuando usted trae una ofrenda a la iglesia, no la trae porque usted es bueno, no la trae porque usted luchó y usted ganó ese dinero. Dice aquí, mire, la palabra en Primera de Crónicas 29, 14 y 16, dice, porque ¿quién soy yo?, dijo el rey Salomón, y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo, y de lo recibido te damos, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque si usted tiene un trabajo, es porque Dios se lo ha dado. Si usted está parado, sano, gracias al Señor, es porque a Dios le ha placido de tenerlo sanito. Amén, gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios. (29, 14) dije, ¿verdad? Sí, 29. De lo recibido de tu mano, dice ahí en primer libro de Crónicas 29, dice, de lo recibido de tu mano te damos. O sea, no porque yo tengas, Dios me da todo, gloria a Dios. Y dice en el Salmo 24:1, dice,
del Señor es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. Amén, gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, el joven estaba, su corazón lo tenía en su riqueza. Por eso el Señor dice en el verso 24, dice, difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Porque el rico seguramente pensó, ay, si doy toda mi riqueza a los pobres, yo voy a quedar pobre, ¿y cómo voy a hacer? Entonces dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirle, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Confiaba el rico, el joven rico, en sus riquezas. Nosotros confiamos en el Señor porque Él dice que nos da todo. Esa es nuestra confianza, esa es mi confianza. Gloria a Dios. Entonces sigamos, vamos a ver un caso aquí, vamos a ver 2 casos, 3 casos. Y entonces, para que entendamos que Dios no está interesado en el dinero. Gloria a Dios. Y vamos a ver, vamos a ir a Génesis 12:1. Vamos a ver, dice, Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y ahora vámonos al 22, capítulo 22, verso 1 al 12, o al verso 2. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Miremos el verso 6, porque vamos a ver otras cosas. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó su mano, el fuego y el cuchillo fueron ambos juntos. Vamos a ver el otro, el 12, vamos a ver el 12. El 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Eso es lo que el Señor quiere. Él quiere el primer lugar en su corazón. Cuando el Señor llamó a Abraham y lo mandó a una tierra donde no conocía, donde no sabía, dice que se fue sin saber a dónde, pero él iba confiado que quien lo había llamado y lo había dicho que se moviera de ese lugar, de su parentela, él no se equivocaba, que él sabía lo que estaba diciendo y él obedeció. Entonces, el Señor conoció el corazón de Abraham, que Abraham le temía a Dios. Dios era el que tomaba el primer lugar en el corazón de Abraham. Por eso el ángel dice acá, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Acuérdese que el Señor le profetizó que él iba a tener un hijo y que él lo iba a bendecir, ¿verdad? Pero aquí de repente le dice que lo vaya a sacrificar y Abraham obedece y lo lleva hasta el lugar
No lo leemos todo porque vamos a ver otras cosas. Entonces dice, le gritó el ángel, le dice, Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ya conozco que teme a Dios. Eso le dijo el ángel. El Señor era el primero, Él ocupaba el primer lugar en el corazón de Abraham. Ahora la pregunta es, ¿ocupa el Señor el primer lugar en su corazón? En eso meditemos. Y cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo, realmente le estaba pidiendo que demostrara que que Dios tomaba el primer lugar en su corazón, ¿verdad? En su vida, al obedecer al Señor primeramente. Gloria a Dios, por más que amaba a su hijo, él iba a hacer lo que el Señor le estaba pidiendo. Gloria a Dios, porque Dios lo que quiere no es que le dé como el rico que se fue triste porque le dijo el Señor, anda, anda y vende lo que tiene y dalo a los pobres para que atesores en el cielo, ¿verdad? Para que hagas tesoros en el cielo, pero y miramos en Abraham, ¿verdad? Lo que el Señor quiere es tener el primer lugar en su corazón. Miremos al siervo Job, dice el Job 1:8. Job 1:8 y 11 vamos a leer. Y dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Mire Satanás, qué astuto es. Dice aquí, mire, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa? O sea, acuérdese que el Salmo 91 dice que, no es el 91, el Salmo 34 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén, gloria a Dios. Y creo que es el Salmo 34:15, si no estoy equivocada. Lo voy a buscar. 34:15. No es... el ángel de Jehová... Estoy ciega, pero no lo miro. El verso 7, 34:7 dice, mire, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces Satanás le dice aquí al Señor, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tienes? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Mire, el Señor bendecía el trabajo de este siervo, el trabajo de sus manos, dice, mire, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Fíjese qué lindo es esto. Cuando usted va a trabajar, cuando usted consigue un trabajo, usted cuando vaya a trabajar, usted en su corazón, en su mente, el trabajo que va a ir a hacer es primero para Dios, ¿ok? Primero es para Dios y después para el patrón, porque sabe que cuando nosotros tenemos esa mentalidad de que el trabajo que vamos a hacer, primeramente lo hago para mi Señor, porque nosotros los hijos de Dios hacemos todo lo mejor para el Señor, y si hacemos lo mejor para el Señor va a ser de agrado para el patrón y Dios lo va a bendecir a él,
porque de ahí también Dios nos ha proveído ese trabajo para darnos el pan de cada día. Entonces dice aquí, miren, Satanás no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Le dice Satanás en el verso 10, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Miren qué bendición es cuando Jehová bendice nuestro trabajo, bendice lo que hacemos, gloria a Dios. Entonces, al verso 11, vamos a ver el 11, dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás siempre acecha a nuestro alrededor, siempre. Y nosotros tenemos que tener cuidado, Miremos Hebreos 12, 1 y 2, dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en el cual por el gozo nuestro delante de él sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria a Dios. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos sigue, amén. Pero nosotros, dice allí, despojémonos, echémoslo afuera en el nombre de Jesús. Pero aquí Satanás le está diciendo, pero mira, lo ha acercado a él de cuidados, le ha bendecido su trabajo, todo aumentado, tiene negocios, tiene su casa y lo tiene cercado, cuidado, ¿quién lo va a tocar? Pero mira, extiende a lo que él tiene y ya verás si no te va a blasfemar, gloria a Dios. Y entonces, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Vamos a ver, y si usted ha leído todo ese libro de Job, cómo era un momento difícil que pasaba este siervo, pero él se mantuvo siempre firme se mantuvo, a pesar que había perdido todo, estaba enfermo, pero la fe y la seguridad y la certeza que tenía en el Señor nunca la perdió, y la fidelidad hacia Dios, que esa es la que quería Satanás, porque mire, el pleito de Satanás con los hijos de Dios, los siervos de Dios, no es otra cosa que nosotros le vayamos a Dios para que Él no sea el primero en nuestros corazones, para que nosotros no seamos fieles al Señor. Eso es lo que pelea. La conversación de Satanás con el Señor era que Job no era fiel con el Señor, y que si era fiel con el Señor era porque estaba lleno de bienes, de bendiciones que Dios le daba. Pero extiende tu mano a lo que tiene y ya verás si no va a blasfemar en su presencia, dice la palabra. Entonces, pensemos eso en nosotros, amados hermanos, porque el enemigo acecha a nuestro alrededor, queriendo que nosotros blasfememos contra nuestro Dios, que nos desviemos del camino que llevamos. Para peor en este tiempo de esta pandemia que estamos pasando, no hay trabajo, no hay comida, muchos están sufriendo y quiere que los cristianos o cualquier gente blasfeme contra Dios. Gloria sea a mi Dios. Dice el Lucas 14, 27, dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. El Señor quiere que tomemos esa cruz y no, bueno, ahí está tapada una cruz, pero Él quiere que tomemos esa cruz de responsabilidad, esa cruz de sufrimiento, que no importa que se ponga enfrente, nosotros estamos confiando en el que Dios es todopoderoso
y que Él nos va a socorrer, como dice su palabra en el Salmo 121, que dice: alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de los cielos, no viene de los bienes, no viene de la riqueza, no viene de la casa, no viene de nada, viene de los cielos, del Dios Todopoderoso. Dice: alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Gloria a Dios. Entonces dice aquí: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Mire, le voy a decir algo para que entienda bien, entendamos este versículo. Usted sabe que en este tiempo, cuando usted va a cualquier tienda, sea chiquita o sea grande, a cualquier cosa que vaya, hay un rótulo afuera que dice: se requiere máscara, dice allí el rótulo enfrente de la tienda o enfrente de donde sea, que sea un negocio. Dice: se requiere máscara para entrar. Si no trae una máscara, no es bienvenido. Si usted ha leído ese rótulo, entonces el Señor dice aquí: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. O sea, también en la palabra del Señor hay requisitos, ¿verdad? Que el Señor nos enseña por medio de la palabra, la cual tenemos que obedecer, ¿verdad? Y seguir adelante y confiar en el Señor como lo hizo Abraham. Gloria a Dios. Primera de Pedro dice: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dice Lucas 9, 23 y 24, y decía a todos, no solo a los ricos, no solo a los pobres: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Dice allí, si usted lee Lucas 9, 23 y 24, dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. También segunda de Timoteo 2:12 dice: también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y primera de Pedro 1:6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Lo que estamos pasando, amados hermanos, y vienen tiempos más peligrosos. Creo que, yo siempre he pedido y he orado por los misioneros, por los pastores que están en lejanas tierras, que están sufriendo persecución. Aun cuando empezó esa pandemia en ese país, que no quiero mencionar su nombre, ¿verdad? Porque es un país que persigue a los cristianos, a los hijos de Dios. Y entonces los pastores luchaban para ayudar a los enfermos, para darles aliento, para darles un bocadito de comida. Yo oraba y pedía aquí en la iglesia: oremos por los misioneros, oremos. Y entonces era así, porque yo siempre he sentido eso en mi corazón, de orar por los misioneros, porque sé que son hombres y mujeres que han dejado todo para ir a predicar el evangelio de Jesucristo. Entonces aquí dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El joven rico tenía en su corazón todas sus riquezas y se fue afligido sin aceptar lo que el Señor le dijo. Ahora la pregunta es: ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está el suyo? Amén. ¿Cómo? Usted escudriñese en su corazón, allí donde se encuentra. Y vamos a leer el 29 y 30 vamos a leer. Y respondió Jesús y dijo:
De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio, que no haya recibido 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Con persecuciones, dice, porque sabemos que los hijos de Dios pasamos por momentos difíciles, por tempestades difíciles, y lo hemos visto en toda la Biblia que ha sido así, no solo para nosotros, sino también para todos los cristianos, lo que habla en la Biblia, y para todos los del mundo. Han sufrido y seguimos, no sé hasta cuándo va a ser, ¿verdad? Pero seguimos en la lucha confiando en nuestro Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces cuando Pedro dijo, entonces Pedro comenzó a decir, aquí nosotros todo lo hemos dejado y te hemos seguido. Pedrito quería que le dijeran, hey, wow, qué bendición que ustedes han dejado todo, pero el Señor dice, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado, ninguno de nosotros que haya dejado cosas o esto o el otro. Déjeme decirle que Dios nos recompensa al 100%, amén, gloria a Dios, y lo digo con todo mi amor. Y dice, no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer o hijos, tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más, dice allí, más. Y es verdad, porque Dios nos da más, 100% nos da el Señor, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, dice, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Gloria a Dios. El Señor desea que tener el primer lugar en su corazón. Miremos lo que dice Filipenses 3. Vámonos a Filipenses. Filipenses 3 dice, dijo el apóstol Pablo, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, como lo hizo el apóstol Pablo. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Este hombre el apóstol Pablo era un hombre preparado, un hombre que tenía, no era pobre, pero él renunció a todo, pero dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Muchas cosas, tal vez tenía negocio y sacaba sus ganancias y dice, las he estimado como pérdidas. O sea, él quitó el corazón de todas esas cosas y le dio el primer lugar al Señor, que Él fuera el que gobernara su corazón. Le dio el primer lugar y eso es lo que el Señor quiere. El Señor, como dije al principio, no quiere su dinero. Él solo quiere saber que Él ocupa el primer lugar en su corazón. Por eso hizo eso con Abraham, llevar su hijo hasta allá, porque sabemos que Abraham no tenía hijos propios con su esposa Sara. Y entonces el Señor le dio a Isaac, pero lo quería tanto Abraham y el Señor no quería que se aferrara, que fuera idólatra a querer tanto a ese hijo, porque no tenía. Entonces el Señor lo probó y lo llevó hasta allá al altar, pero si leímos su palabra que dice, Abraham, Abraham, dice, no extiendas tu mano sobre tu hijo, tu único hijo. Amén, gloria a Dios, porque ya sé que tú amas a Dios, Dios ocupa el primer lugar. Entonces, y
Y el apóstol Pablo dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo, dice, todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Eso es lo que el Señor quiere. Él no está interesado de que le va a quitar sus bienes si usted viene a Él. No, Él lo va a bendecir. Él le va a dar lo que usted ni siquiera tiene idea. Amén. Él no está interesado porque usted tenga dinero, tenga todo y dice, ay, si me hago cristiano me voy a quedar pobre. No, el Señor no está interesado, ni en la iglesia le pide nada a nadie. Le pedimos al Señor que bendiga a la iglesia, pero no le pedimos a nadie, en especial en esta iglesia. No se le pide. Por eso es que usted cuando va a cualquier lugar o oye predicaciones que si usted da $1,000 Dios le va a dar 2,000. Dios no trabaja así, porque Dios es poderoso y Él no necesita que usted le dé, porque todo lo que Él tiene es de Dios. Gloria sea mi Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por lo cual, dice, del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo, desde que se entregó al Señor, desde que el Señor lo llamó, él dejó todo. Él dejó todo lo que tenía y dice que lo miraba como basura, pues él se metió al Señor porque es que es tan bello, hermanos, estar en el Señor, servirle a Él con todo su amor, con todo el corazón. El Señor, eso es lo que quiere. Él quiere, al rico no era que le iba a quitar no le dijo al Señor, mira, es que tienes que vender todo para darle a los pobres. No, el Señor no está interesado en su riqueza porque todo es de Él. Ahora somos nosotros, mañana ya no podemos hacer y todo va a quedar allí. Entonces, el Señor dice, pero cuántas cosas eran, Pablo dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, muchas cosas, pero las dejó. Ahora bien, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? Gloria a Dios. ¿Cómo estamos nosotros, verdad? ¿Qué ocupa el primer lugar? Bendito sea el Señor. ¿Es el Señor o otra cosa? ¿Es su casa? ¿Es su carro? ¿Es la mascota? ¿Es el dinero? ¿Sus posesiones? ¿Sus riquezas? No. El Señor quiere que deje eso. No que lo deje allá, sino que el Señor quiere estar en su corazón, que sea el primero que está en su corazón. Gloria a Dios. La obediencia. El profeta Samuel decía, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca? El Señor quiere obediencia. Amén. Eso es lo que desea el Señor. Gloria sea mi Dios. Entonces, obediencia, ¿verdad? Eso es lo que desea el Señor de todos sus hijos. Y bueno, creo ya se terminó el tiempo y vamos a orar, hermanos. Espero que haya notado todos los versículos que di para que usted los medite en su casita ahí tranquilito, porque aquí pues es una hora nada más y no tenemos mucho tiempo, pero en nuestra casa podemos leer despacio y meditar en cada versículo, ¿verdad? Y así hago yo me deleito yo solita leyendo y llenándome, que entre más leo más encuentro. Así es que vamos a orar para quedar despedidos de este momento de estudio. Amén, gloria a Dios. Y vamos a orar.
Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos y te alabamos, Padre. Te damos gracias por este privilegio grande que usted nos da, mi Señor. Gracias, Padre bendito, te adoramos, te bendecimos y le agradecemos muchísimo, Señor, por este momento de estudio, Padre Santo. Gracias, mi Señor. Yo te pido, Padre, por todos los corazones, por todas esas vidas que escucharon este estudio y van a escuchar, Padre, ahí en el Facebook de la iglesia, en el YouTube, Padre, donde quiera que lo van a poner, Padre mío, te pido que bendigas a esa persona que va a escuchar, Padre, que usted toque su corazón, toque su vida, Padre, que la transforme, mi Señor, y que pueda ser salva, Padre bendito. Padre glorioso, gracias, Padre Santo, por este tiempo. Gracias, Señor, por sus hijos allá en sus casas. Bendígalo grandemente, Padre Santo, que esta palabra que hemos hablado en este momento, Señor, sea de muchísima bendición para nuestras vidas, Padre Santo. Gracias, mi Señor, porque sé que usted nos ha hablado a cada uno de nosotros por medio de su palabra, Señor. Gracias, Padre glorioso, te alabamos, te bendecimos y te honramos, Padre, porque no hay Dios tan grande como tú, mi Señor. Gracias, Padre eterno, por esta noche tan preciosa, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que se conectaron, que Dios les premie grandemente y sigamos adelante, que nuestro Dios va con nosotros, Él nunca nos deja. Así es que Dios les bendiga y hasta la próxima. Amén. Gloria a Dios.